La semana pasada lo que estuvimos viendo fue la crítica que desde la sociología se hizo, bueno, no sé si la crítica, sí, el aporte de la sociología a través de esto que se denominó etnografía del diseño, es decir, estudios etnográficos de prácticas concretas, de análisis concreto de prácticas concretas de diseño, que un poco nos dieron a saber a los diseñadores que todas estas teorías que estábamos teniendo sobre nosotros mismos eran en realidad unas teorías modélicas, basadas en conclusiones de la investigación psicológica sobre resolución de problemas, pero que estaban bastante lejos de la realidad de lo que sucedía en las prácticas concretas. Eso es un poco lo que les comenté la semana pasada. Y lo que les voy a decir, lo que voy a charlar hoy, es sobre un nuevo aporte, sobre la base de esa información empírica recabada por la etnografía, que es sociología, los aportes que puede hacer la filosofía de la ciencia, una rama muy específica de la filosofía de la ciencia que se llama filosofía de la tecnología, bueno, algo que podríamos llamar epistemología del diseño. Yo sé que acá en esta facultad hay una materia que se llama así, y que complica mucho la comprensión de qué es la epistemología, pero en definitiva la epistemología es algo así como la discusión filosófica sobre la construcción de la verdad, del problema de la verdad o del conocimiento. Así que la pregunta sería, bueno, ¿qué tipo de conocimiento genera el diseño? Esa sería una primera pregunta, digamos, o la pregunta de la epistemología del diseño. Y no sé si se acuerdan que les estuve comentando, digamos, que si bien esta etnografía, estos estudios etnográficos últimamente, o sea, en forma contemporánea, se llevan adelante desde la sociología, y algo que vamos a ver un poco dentro de 15 días, que es los estudios de ciencia y tecnología dentro de la sociología, en realidad el interés empezó desde la filosofía, porque Donald Scholl, un filósofo pragmático norteamericano, que a través de todos sus estudios de consultoría, como yo les estuve diciendo, él trabajaba en una consultoría, no en la academia, o sea, en la práctica concreta, real, profesional, él, en su estudio sobre las prácticas profesionales, hace una etnografía de las prácticas creativas. Y dentro de esa etnografía él define al proceso de diseño como una forma de indagación. Casi en el sentido de la teoría de la indagación de John Dewey, si se acuerdan, yo les había hablado hace un mes tal vez de estos 5 pasos de la teoría de la indagación. Me encuentro frente a un problema que desconozco, lo formalizo, es decir, lo determino, y esa determinación del problema que viene a través de un análisis ya prácticamente me da una estrategia de solución, y después de ahí paso a aplicarla o ponerla en práctica a esa solución, y después evalúo si esa solución estuvo bien o no. Bueno, lo que dice John es que en definitiva el proceso de diseño es una forma de indagación, y él la denomina como una reflexión activa basada en la experimentación, o sea, es una reflexión en acción basado en experimentar, ¿no? Ahora bien, Sabine Amon, que es una filósofa alemana, filósofa de la ciencia, digamos, o filósofa de la tecnología alemana, ella toma a John para criticarlo de alguna manera, y para decir que ella entiende que por razones metodológicas, ontológicas y epistemológicas, que las vamos a discutir hoy, el diseño no es experimentación. Es más, el título de su artículo se llama ¿Por qué diseñar no es experimentar? Ahora, yo creo que, bueno, es clarísimo que Sabine Amon se está refiriendo a la experimentación científica. Eso lo deja ella muy, muy claro. Bueno, evidentemente cuando decimos experimentación, un filósofo de la ciencia, digamos, se lo tiene que tomar en serio, ¿no? Entonces, desde la epistemología, la experimentación no es cualquier cosa, la experimentación es la experimentación científica. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero de la forma en que John lo estaba diciendo, tal vez él, bueno, claramente no se refería a experimentación científica, se refería más bien a esa forma de comprensión del mundo que viene de esta teoría de la indagación pragmática, es decir, es una experimentación pragmática, una experimentación más
de lo que nosotros experimentamos al encontrarnos con el mundo, no una experimentación reglada con normas y criterios y procedimientos científicos. Igualmente todo lo que dice Sabine Amon está bastante bien y nos ayuda a pensar algunas cosas. Ella lo que dice es que en las prácticas del diseño, como en toda práctica, hay estrategias para producir conocimientos. Todas las prácticas te generan conocimientos. ¿Se acuerdan? Esto tiene algo que ver con lo que decía Althusser de la relación entre teoría y práctica. Althusser, ya me estoy refiriendo a lo que dije en la primera clase, ¿no? Este ciclo de la primacía de la práctica, o este ciclo de teoría y práctica, de lo abstracto y concreto, donde, digamos, la teoría o el pensamiento abstracto surge de la práctica y vuelve a la práctica en forma de conceptos. Entonces, en las prácticas del diseño específicas hay estrategias para producir conocimientos específicas al diseño, y Amon hace, si bien ella, digamos, no hace una experiencia antropológica, en el sentido que no, etnográfica, en el sentido en que no va a la tribu diseñadora, digamos, a quedarse un año a ver cómo diseñan, como hacen los sociólogos, sino que ella recoge de la información recabada por esa observación empírica de los sociólogos y estudia, digamos, a la práctica del diseño para sacar sus conclusiones desde un marco teórico que habla de la praxis. ¿Y qué es la praxis? La praxis son, digamos, las prácticas habituales y no habituales, herramientas, procedimientos, métodos y estrategias. Es decir, un poco todo eso que veíamos, que un etnógrafo del diseño observa mientras está en ese escenario de acción del que hablábamos la semana pasada. Bueno, y a partir de ahí, bueno, sacar conclusiones más abstractas, más teóricas, apuntalar, digamos, con el conocimiento, digamos, filosófico, esas observaciones etnográficas que pueden llegar a quedarse demasiado superficiales si uno no ahonda en algunos conceptos. Bueno, ella dice, para un poco polemizar con John, que claramente hay paralelos entre diseñar y experimentar. Hay muchos paralelos entre el diseño y la experimentación. Entre ellos, la investigación rigurosa, la exploración iterativa. Es decir, ¿qué quiere decir iterativo? Pues yo digo mucho iterativo porque ustedes no saben qué es. Iteración es reiteración, reiteración, iteración, repetición. O sea, uno hace una y otra vez las cosas hasta encontrar algo, ¿no? O hasta mejorar algo. Es una exploración iterativa. Resultados inesperados, mejora progresiva de las preguntas, enfoque gradual hacia las soluciones. Eso está presente tanto en la experimentación como en el diseño, pero lo que decíamos que eso no alcanza, eso no demuestra que el diseño sea experimentación, porque esto puede ser lo que comparte y después por ahí lo que lo diferencia es muy fuerte. Entonces ella lo que dice, bueno, esto es lo que tienen en común, pero hay algunas cosas que no son en común, así que no podemos decir rápidamente que el diseño sea experimentación. Por ahí ustedes pueden preguntarse, bueno, pero ¿para qué sirve esta pregunta? ¿Para qué sirve diferenciar diseño de experimentación? Y bueno, esto podría tener hasta derivaciones legales muy importantes, porque nuestra facultad hace investigación, y la investigación se hace dentro del CONICET, y en el CONICET, que es la que nos paga, digamos, las investigaciones, son todos hombres de las ciencias duras. Cuando miran nuestro proyecto de investigación, directamente se nos cagan de la risa, porque, digamos, no hay experimentación. Así que ese es el problema, digamos, de cómo solventar las investigaciones en arquitectura, que, digamos, nos tenemos que convertir en científicos e investigar materiales, por ejemplo, para que nos den algo de plata. Pero el proyecto no. Muy poca de esa investigación sobre el proyecto. Por ejemplo, podemos hacer investigación histórica sobre la ciudad, sobre un arquitecto, pero eso es historia, no es proyecto, no es diseño, digamos. Hay muy poca investigación, incluso en el mundo, de diseño que sea solventada por grandes... bueno, después está todo el research and development, o sea, todas las formas que tenemos los diseñadores para entrar dentro de la investigación. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Sí, a mí me parece importante para sacarnos de encima un montón de malos entendidos, sobre todo si la arquitectura es ciencia o arte,
sobre todo de las metodologías rígidas de diseño, de proceso de diseño, y me parece que, bueno, ojalá esta charla sirva para clarificar un poco. Todo esto que voy a decir, la mayoría de las cosas que voy a decir acá hoy, son cosas que surgen de la lectura de este paper presentado en 2017 por Sabine Amon. Sabine Amon ya está en otra cosa, esto es lo que les pasa a estos investigadores que siempre tienen que inventar una cosa nueva. Ahora ella está estudiando el poder de la imagen en el proceso de diseño. Así que nada, espero con ansiedad a ver cuáles son sus conclusiones de esto nuevo que está haciendo ahora. Entonces, bueno, eso es lo que charlaríamos ahora, esta idea de apuntalar nuestro conocimiento del proceso de diseño con conceptos que vengan de esto que podríamos llamar epistemología del diseño, es decir, una pregunta mucho más sistemática acerca de las formas de producción de conocimiento, de esta práctica específica que llamamos práctica del diseño. Y entonces lo que dice Amon, que bueno, como vieron el título de su paper es ¿Por qué el diseño no es experimentación? Y ella, y acá yo no sé si ella es irónica o no se dio cuenta, para criticar a John usa a Dewey, cuando John se había basado en Dewey, porque bueno, les conté que John, la tesis doctoral de él es sobre la teoría de la indagación de Dewey. Pero bueno, entonces ella lo que dice es que Amon cita o va a buscar a John Dewey sobre todo esto que él dijo en uno de sus libros más posteriores, Lógica, la teoría de la indagación. Y Dewey dice que todas las prácticas epistémicas presentan similitudes. ¿Qué es una práctica epistémica? Bueno, las prácticas específicas para encontrar conocimiento de algún tipo, ¿no? La práctica que tiene como resultado o como objetivo ganar conocimiento. Entonces lo que dice Dewey, que es muy interesante, es que él no encuentra razón alguna para que los procedimientos utilizados para resolver problemas de determinación de casos por el ingeniero o el médico, es decir, cómo encara, digamos, una situación práctica un ingeniero o un médico, difieran lógicamente de los utilizados por otros hombres para establecer generalizaciones. Es decir, que no es un tipo de pensamiento separado del tipo de pensamiento humano para resolver problemas, que es un poco el que ya veníamos hablando. Y él dice que él encuentra elementos creativos, activos y manuales en cada una de estas prácticas epistémicas. Es decir, ideas, ideaciones, acciones y operaciones, ¿no? Y en cualquier proceso de indagación, prueba y testeo en busca de nuevos conocimientos. Habrá siempre los mismos elementos creativos, activos y manuales. Y acá dice Amon, y esto sucederá independientemente de si nosotros estemos calculando, interpretando, discutiendo, experimentando o diseñando. Pero sin embargo ella dice, bueno, pero cada una de estas formas es una forma distinta. Y ella se va a concentrar no en la diferenciación entre el diseño y el discurso, por ejemplo, que sería muy interesante para terminar de comprender que la arquitectura no es un lenguaje. Ella no hace esa búsqueda, ella simplemente se limita a decir por qué diseñar no es experimentar. Bueno, pero tampoco es discutir, tampoco es interpretar y tampoco es calcular. Cada una de esas prácticas epistémicas sirve para algo distinto, digamos. Entonces, hay una naturaleza exploratoria en las prácticas epistémicas, y lo define, ¿cómo define práctica epistémica? Que es de lo que estamos hablando aquí en esta diapo. Amon la define como un conjunto de prácticas, herramientas y procedimientos que permiten generar conocimiento. Podemos decir que la práctica del diseño arquitectónico es una práctica, es un conjunto de prácticas, herramientas, procedimientos que permiten generar conocimiento, y sí, si entendemos que un artefacto nuevo, un edificio nuevo, de alguna manera, para que pueda ser creado, se necesita generar conocimiento, por lo menos de cómo hacerlo. Por lo menos de cómo hacerlo. Así que sí. Ahora, para poder responder por qué no es experimentación, Amon lo que hace como buena filósofa, como buena epistemóloga sobre todo, es definir experimentación. Y ella propone un par de definiciones desde la filosofía de la ciencia, o la filosofía de la tecnología dura. Y yo no sé si esta es una definición que busqué yo, esto puede ser una definición que busqué yo ampliando a Amon.
Experimentación, método gobernado por reglas mediante el cual el esfuerzo científico, con ayuda de estándares de medición y dispositivos calibrados, explora dependencias, este método, explora dependencias e interrelaciones y se abre al descubrimiento de leyes generales que describen la estructura de las condiciones, de la realidad, ¿no?, del mundo, permitiendo su predicción, es decir, la predicción de las condiciones, y su manipulación. Visto así, digamos, y no, el proceso de diseño no es una experimentación, porque nosotros, el resultado final de un proceso de diseño no es un descubrimiento de leyes generales. Esto es muy importante para todo aquel que quiera, digamos, convertir su resultado del proceso de diseño en una ley general aplicable a todo. Esto es muy importante. Alguien que quiera imponer una voluntad formal, por ejemplo, porque considera que su lenguaje es una ley general. Esto es un buen antídoto contra los fundamentalismos, por lo menos estilísticos en la arquitectura o tipológicos. A mí me parece que el proceso de diseño no está gobernado por reglas científicas o por estándares de medición estrictos, por dispositivos calibrados. Y no exploramos dependencias e interrelaciones para descubrir leyes generales, ¿no? Menos para permitir su predicción y manipulación. Nosotros no queremos predecir condiciones para generar edificios específicos. Aunque hay gente que se ha dedicado la vida a hacer eso, es equivocar muy profundamente qué es el proceso de diseño. Entonces, más formas de decir que es la experimentación. En la experimentación, hay una relación muy intrincada, íntima, entre los objetos sobre los que se debe producir el conocimiento. Piensen en el virus del COVID, ¿no? Estamos estudiando el virus del COVID, y los aparatos y sistemas que configuran la práctica de la investigación de ese virus, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, bueno, o por lo menos, o por decir, encontrar la cura, encontrar la vacuna. Entonces hay una relación muy íntima entre el COVID y la vacuna, y todos los aparatos y sistemas tecnológicos y científicos que permiten, digamos, encontrar en menos de un año la vacuna para este bicho nuevo. Eso es experimentación científica, ¿no? Una intrincada relación entre objetos sobre los que se debe producir el conocimiento y los aparatos y sistemas que configuran su práctica. Los sistemas experimentales, esto es lo más importante. ¿Cuál es el resultado de los sistemas experimentales? Bueno, la producción de descubrimientos repetibles. No es encontrar una cosa una sola vez. Una que cure el COVID, pero se la puedo poner a una sola persona. Eso sería una ridiculez. No, lo que yo tengo que descubrir es algo que pueda ser repetible. En el caso de la vacuna del COVID, 6.000 millones de veces. Entonces hay que estabilizar los conjuntos sociotécnicos del trabajo experimental, hay toda una reglamentación, y de las cosas epistémicas, es decir, lo que yo aprendí, los protocolos, los procedimientos, incluso si estas son por definición desconocidas. Vuelvo a decir, estoy presentando, digamos, mi hipótesis para la vacuna del COVID con el ARN mensajero, ahora que somos todos biotecnólogos. Bueno, yo tiro una hipótesis, pero hay una tecnología que es conocida. Lo que es desconocido es cómo llegar a hacer una vacuna contra el COVID con eso. Pero yo tengo que identificar claramente eso epistémico, esa cosa, ese conocimiento que quiero generar, por lo menos en forma de pregunta o hipótesis, para definir los objetos limitados de investigación. Si ustedes creen que esto, digamos, esto aplica a todo, a todo, digamos, que sea determinado como una experimentación, incluso en las ciencias sociales. Yo en mi tesis tengo que tener una hipótesis, tengo que tener incluso una metodología, un procedimiento, y eso que mi tesis es más bien filosófica. Mis compañeros, por ejemplo, tienen que determinar procedimientos cuantitativos y cualitativos para encontrar esa verdad que están buscando, que es, por ejemplo, encuestas en un caso de una compañera, de gente que ha sobrevivido a incendios forestales, porque ella está trabajando la resiliencia de ciertas áreas periféricas de su ciudad a los incendios. Bueno, ella tiene que formular una pregunta, una hipótesis, pero a su vez hay todo un conjunto sociotécnico, que es decir, todas las formas de preguntar a la gente, los formularios, y la forma después de computar eso, cual y cuanti. Eso está en todos lados. Los sistemas experimentales
que tienen que producir descubrimientos repetibles, porque si no, no serían generalizables, no serían leyes, no serían verdades. Está muy establecido ya. Eso es lo que es, digamos, se entiende como ciencia. Ahora, ampliando un poquito esto, va a ir un poquito mejor esta experimentación. Una experimentación es un proceso reproducible y replicable para la producción de conocimiento confiable. Eso es una experimentación. Y aquí estaríamos diciendo tres condiciones, ¿no? Metodológicas, ontológicas y epistemológicas. Metodológica porque es un proceso reproducible y replicable. Que tiene un cierto protocolo, hay un cierto procedimiento, y ese procedimiento puede ser repetible por otra persona. Otra persona lo puede reproducir. Porque cuando yo entrego mi experimentación, también entrego todos los procedimientos, todos los pasos intermedios, etc. Ontológica y epistemológica. Ontológica sería lo que crea, digamos, y epistemológica es porque lo que crea es conocimiento confiable. La producción de conocimiento confiable. Entonces, esas serían como las tres características principales. Ahora, este investigador, un sociólogo que está investigando economía, la producción de verdad en economía. Y él dice que la experimentación después tiene otras 4 características. Una característica semántica, que es que el experimento tiene un sentido y una referencia que difiere de la observación, no es solo observación empírica, volviendo al ejemplo de mi compañera, no es solo ir a ver el paisaje quemado, digamos, observar cómo quedó la persona, cómo quedó la casa de la persona, digamos, sino el sentido es, bueno, la resiliencia, cómo esa persona, digamos, o ese paisaje sobrevivió, etc. Después, o sea, que no es solo observación. Y después hay características lógicas. El experimento es un ingrediente estructural de la ciencia, diferente de la teoría y del modelo. No me voy a poner a explicar qué es la teoría y qué es modelo, pero entiendan que bueno, hay teorías que todavía no han sido demostradas, por ejemplo. O no hay experimentos para determinar, por ejemplo, esto bueno, no sé, la física cuántica. Hay un par de teorías de la física cuántica que, digamos, hasta ahora no hay ningún experimento que lo demuestre, pero sin embargo sigue siendo una teoría. Y un modelo también puede ser un modelo abstracto, matemático, puede ser simplemente matemático, que no tiene ninguna verificación experimental porque, bueno, no sé, tiene que ver con el nacimiento de las estrellas y, bueno, uno puede modelar, pero uno puede hacer el experimento, digamos, uno no puede crear una estrella. Y axiológicas, esto quiere decir que las características axiológicas es que los experimentos pueden orientarse a través de diferentes valores de acuerdo con objetivos distintos. Un mismo experimento, el resultado de un mismo experimento puede ser usado por 2 investigaciones distintas para consecuencias distintas. Es más, ha pasado mucho en la historia de la ciencia, que alguien hace un experimento y el resultado de ese experimento, digamos, él no le sirvió para mucho, porque le dio, digamos, para un lado que él no andaba buscando, y otro investigador simplemente recopila esa investigación y sin hacer el experimento, con el resultado del experimento se va para otro lado. Y después están las características éticas, que es cuando los experimentos involucran humanos, tanto las personas como sociedades. Y ahí hay un montón de estudios respecto de, bueno, hasta dónde uno puede llegar a experimentar con el humano para conseguir qué. Desgraciadamente los nazis son un buen ejemplo de investigaciones antiéticas con seres humanos. Bueno, nada, para ponerle un tono negro al tema. Bueno, entonces, acá ya definimos experimentación, y entonces ahora Amos nos va a decir por qué diseñar no es eso. Creo que ustedes ya van viendo, digamos, por qué diseñar no sería eso, pero empecemos por las diferencias metodológicas, que son muy importantes. Ya les expliqué un poquito esto. La experimentación está asociada a la repetibilidad, tiene que ser repetible. Lo que yo encontré lo tiene que poder encontrar otro siguiendo los mismos pasos que seguí yo. El objetivo es tener resultados iguales en condiciones similares. Esto es crucial. Dispositivos y herramientas técnicas sirviendo como factores de estabilización para garantizar ese efecto. O sea que yo tengo a su vez también que explicar qué herramienta usé, cómo la usé, todo. ¿Por qué? Porque en la ciencia la prueba de la verdad de los hallazgos empíricos míos es que lo confirme otra persona, es que otra persona haga lo mismo y tenga el mismo resultado. Por eso se cruzan los papers, por eso hay investigadores que siguen los pasos de los otros investigadores.
y si el investigador siguió los mismos pasos que yo y no encontró el resultado, eso, bueno, vendrá un tercero, hará lo mismo, y si ya hay 2 personas que no consiguen los resultados que conseguí yo, mi experimento es inválido. Incluso puedo tener un problema ético, legal, etc. Entonces, pensemos esto en el proceso de diseño. En el diseño, esto es lo que dice Ammon, que está muy bien. Es inverosímil, es decir, es muy raro, es muy difícil que equipos de diseño diferentes logren, en condiciones similares, el mismo resultado. ¿Por qué? Porque eso sería plagio. Sería, es más, ustedes mismos acá en el taller, si nosotros, ha habido casos, han llegado hasta el consejo directivo, docentes que se han dado cuenta que lo que le entregaron los alumnos estaba en internet. Entonces eso es plagio. Y nada, eso es 3, digamos, conducta antiética. Entonces, se entiende la diferencia. Es que es crucial la diferencia, ¿no? Me parece que es clarísimo. Entonces, en el proceso de diseño, ¿por qué es inverosímil esto? ¿Por qué? Porque las condiciones son complejas, no están estabilizadas como en el experimento. Los costos, los materiales, los usos son siempre distintos. Incluso si trabajáramos, por ejemplo, piensen en un concurso, que aparentemente las condiciones son las mismas para todos, incluso ahí hay parámetros que son innumerables y soluciones innumerables, yo diría infinitas, porque como vieron los parámetros los predetermina el diseñador, porque tiene que ver con un poco con esa racionalidad limitada. Así que ahí ya entienden cuál es la diferencia crucial metodológica. En la ciencia, la falta de repetibilidad es un fracaso metodológico. En cambio, en diseño, la falta de repetibilidad es una virtud metodológica. Yo quiero que lo que haga yo no lo haya hecho nadie antes y que tampoco lo pueda hacer alguien después, porque es un poco lo que hice yo, ¿no? Es mi diferencia. Bueno, creo que quedó claro la diferencia metodológica, no sé, no hace falta que lo explique más. Di bastantes ejemplos bastante claros y contundentes. Vamos a la diferencia ontológica, que por ahí es un poquito más difícil, entre diseño y experimentación. ¿Qué significa ontológico, digamos? Esto de qué es lo que crea, qué es lo que produce tanto el diseño como la experimentación. ¿Qué es lo que hace el diseño? ¿Qué es lo que produce? Desarrolla procedimientos o artefactos futuros, o formas de hacer. Acá estamos hablando del diseño en general. Si pensáramos en arquitectura, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de artefactos hacemos nosotros? Edificios, espacios urbanos, casas, ¿no? ¿Qué no están? Lo estoy creando, es futuro, está en el futuro, estoy no al futuro, ¿no? El futuro lo construiré. Es decir, el diseño manifiesta, hace presente, conjuga, hace aparecer algo que no existe y que podría no existir nunca, porque bueno, lo que ustedes están haciendo acá con nosotros, desgraciadamente no va a existir nunca. Van a quedar hechos de unos dibujitos muy bonitos, pero no van a estar en la, entre comillas, realidad. ¿Bien? En cambio, la experimentación, sobre todo en las ciencias naturales, se orienta hacia los fenómenos del mundo, hacia lo que ya existe y que existe, está ahí afuera, pero todavía no conocemos cómo manipular. Por ejemplo, el virus del COVID existe, es un hecho del mundo natural, es un fenómeno del mundo. Lo que no sabíamos hasta hace 6 meses cómo curar, bueno, no sabemos todavía cómo curarlo, no sabemos, aunque no se muera tanta gente, pero ninguna ha sido, digamos, ya certificado por la ciencia, que quiere decir que es reproducible, etcétera, etcétera. Todo lo que les acabo de decir. Y lo que lo que la ciencia se ha descubierto son algunas vacunas. Pero bueno, para hacer eso tuvo que enfocarse en ese fenómeno nuevo del mundo que es el virus. Entonces, ¿qué es lo que hace el diseño? Explora mundos inexistentes o aún no existentes. En cambio, la experimentación explora el mundo existente. Y esto es muy linda, esta frase es muy linda. La experimentación descubre, le saca el velo del desconocimiento, por ejemplo, a la cura, a la vacuna, digamos. Cómo prevenir que el virus COVID, que el virus SARS-CoV-2 genere este síndrome que se llama COVID-19. Bueno, aparentemente ya lo descubrimos, por eso nos estamos vacunando. Entonces, la experimentación descubre, el diseño crea. El diseño es un acto creativo. No encontramos algo que ya estaba ahí afuera, sino que lo creamos, lo pusimos ahí afuera. No estaba. Esto para
digamos, esto es un poco hacia donde está yendo ahora Sabine Amon con su investigación, que es esto de la teoría de la imagen. Ella cita a este autor, Oliver Scholz, que dice que él encuentra, digamos, diferentes intenciones y sobre todo direcciones en la representación, que es la imagen que está hecha a la medida del mundo, o sea, que es la imagen que copia el mundo que ya existe, y lo que él llama la imagen de diseño, bueno, que son todas estas visualizaciones que hacemos nosotros de cosas que no existen. Y en ese caso, el mundo será medida de la imagen. Me gusta mucho eso. Siguiendo con la diferencia ontológica, en el proceso de diseño hacemos todas estas cosas, plantas, cortes, vistas, axonometrías, renders, que nosotros estamos llamando productos intermedios de diseño, que son herramientas de reflexión. ¿Qué son en definitiva? ¿Qué es en definitiva todo eso que hacemos durante el proceso de diseño? Todo esto que hacemos son herramientas de reflexión sobre artefactos aún inexistentes. No existe eso que estamos imaginando, no está ahí afuera. Por eso nosotros enseñamos dibujos de esa manera, porque si nosotros nos enseñáramos a dibujar, por ejemplo, la introducción a la arquitectura, dibujando como le hacían hacer a los alumnos, la escalera que está allá afuera, de la facultad, allá afuera, digo, como si estuviéramos en la facultad. La escalera que estaba fuera de la facultad, o la galería de entrada al andén, digamos, ustedes estarían pensando que el dibujo es para reproducir algo que existe afuera. Y no, cuando el dibujo es un producto intermedio de diseño, es una herramienta de reflexión sobre algo que todavía no existe. Entonces, la semiología le llama a esto, son notaciones que a nada refieren, ¿no? Son denotaciones nulas. Entonces, esto determina que en el proceso de diseño podría tener hay un paralelo, entonces, entre el proceso de diseño y la ficción. Sobre todo en literatura o en artes visuales. Pero con una diferencia crucial, que en el proceso de diseño la nulidad es temporal. Porque llegada a la realización del artefacto, es más, llego, por ejemplo, al momento de obra para el edificio, una notación que sirvió hasta ese momento como herramienta de diseño, es decir, para reflexionar sobre artefactos aún inexistentes, se convierte en un manual de instrucción. Un manual de instrucción que necesita tener nuevamente, digamos, todo su poder simbólico indicativo, para poner en acción, por ejemplo, al equipo de gente laburando para hacer una pared. Entonces, ahí sí ya no es una notación nula, sino que es una notación con poder de ley. Por eso, digamos, después hay juicios de mala praxis. Y bueno, se determina en el documento quién tuvo razón, si el arquitecto o el constructor. Ahora, para insistir con esto de qué tipo de creación estamos hablando cuando estamos hablando de la creación del proceso de diseño, hay un filósofo muy interesante, uno de los más interesantes del siglo XX en Italia, Luigi Pireson, un existencialista italiano, sí, hubo varios, pero él es el que estuvo más cerca de Heidegger. Y él hace este librito en 1954, que yo traduzco así, porque no sé, en italiano es teoría de la formatividad, así que sería así en español, teoría de la formatividad, y él lo que nos quiere decir es que hay una inseparabilidad entre invención y producción en el acto creativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que tenga una idea modélica y después la realidad, digamos, es un fragmento, un pedazo, una cosa así como pobrecita, que viene a representar aquella idea que tuve. No, la invención y la producción están imbricadas inseparablemente en el acto creativo. El acto creativo es las dos cosas, es invención y producción. Y en ese hacer, que es en el que nos involucramos nosotros, no piensen solo el autor que está moldeando cerámica, por ejemplo, o barro para después meterlo al horno, un acto creativo. Pero piensen que cuando ustedes están haciendo un dibujo, incluso cuando están haciendo una línea en AutoCAD, eso es lo mismo, es inventar y producir, solo que la materialidad que resiste en este caso será la computadora, en este caso Internet, que es inestable. Bueno, la materia entonces, para lo que dice Pireson, es que la materia resiste más para sugerir y evocar que para prevenir y obstaculizar. Entonces, un poco esa idea de que
La materialización no es algo separado de la formalización. No existe materialidad y materia y forma por separado, digamos. Y entonces aquí entra esto de que, bueno, no se peleen con el material, sino que trabajen con el material, porque la intención formativa, es decir, este deseo, esta pulsión creadora, transforma las resistencias en punto de partida fructíferos. Para un buen artista no hay material malo, digamos. Y aparte él fue el gran ideólogo de el arte povera italiano, que es el arte de posguerra italiano, que prácticamente hacían maravillas con basura, con cualquier cosa. René Burri, por ejemplo, es un gran ejemplo del arte povera italiano. Hubo más. Entonces, siguiendo con Payreson, y él dice, Pareyson, las operaciones especulativas y prácticas están constituidas por una misma actividad formativa. Entonces, la actividad formativa tiene tanto especulación como acción, ¿no? Ejecuta y produce obras al tiempo que inventa las formas en las que se llevará a cabo. No hay una forma anterior. Entonces, esto es, digamos, es profundamente pragmático, porque tiene que ver, o empírico, sí, es pragmático, porque tiene que ver con pensamiento y acción, a su vez profundamente materialista. ¿Por qué? Porque es antiplatónico. No hay una forma inventada en algún lugar que no sabemos dónde es y después hay que traducirla a un lado. No. Y aparte no tengo un plan. De alguna manera el plan, esto de que ahí Cabezudo me criticaba esto de la improvisación, de si esto era algo improvisado. ¿Qué quiere decir improvisado? Que no está previsto, que no hay previsión, improvisado. No hay previsión posible. ¿Por qué? Porque el plan se va ejecutando. Es más, yo voy decidiendo las formas mientras las voy llevando a cabo, o mientras las voy dibujando, ¿no? El proyecto va apareciendo mientras lo voy dibujando. Entonces, esto permite decir que el proceso de diseño es un entrenamiento que no es ni exclusivamente mental, ni exclusivamente práctico, sino de naturaleza pragmática, es decir, en la conexión entre los dos. Y que la resistencia de la materialidad es un punto de partida para la invención. Por eso nosotros, ya el segundo día, la segunda semana, le estamos haciendo hacer una maqueta. Cuando teníamos más tiempo, éramos más jóvenes, le pedíamos hacer 3 maquetas, con 3 condiciones materiales distintas, línea, plano y volumen, del mismo croquis. Ahora ustedes simplemente eligen una maqueta, porque hemos reducido el tiempo de ese ejercicio, pero antes éramos más insistentes en esto. Y volviendo a Dewey, ya para ir cerrando, esto otro que siempre queda ahí pendiente, que es esto de la iluminación. Recuerden lo que nos había dicho Wallace del acto creativo, esta incubación, que después la ciencia cognitiva dice que son 2 procesos distintos, el proceso cognitivo primario y el proceso cognitivo secundario. El secundario es el que yo controlo racionalmente, pero aparentemente hay un primario mucho más potente que aparece, que funciona, digamos, bajo el umbral de conciencia, el subconsciente, y ahí estaría, digamos, tanto la incubación como la iluminación de Wallace. La incubación, nos dijo la ciencia cognitiva contemporánea, que es todo el procesamiento mental que está haciendo mi cabeza mientras yo estoy tratando de pensar en otra cosa, aunque en realidad quiero resolver el problema, y la iluminación es cuando me doy cuenta de todo lo que pensé porque llegué a un resultado. Entonces, lo que dice Dewey es que la intuición precede a la concepción y es más profunda. Y bueno, esto parece de perogrullo, ¿no? Pero, y esto es lo que es importante, es porque vieron que es como que el artista no sería un pensador, digamos, el filósofo no sería un artista, no sé. O que no habría una inteligencia ahí en esa acción manual o intuitiva. El aspecto cualitativo de la práctica creativa, nos dice Dewey, no elimina el concepto de inteligencia. El artista trabaja tan inteligentemente como el científico, pero su labor se basa en diferentes aspectos de la experiencia. El artista desarrolla un sentido para pensar con el material, es esa intuición de, bueno, de saber, como cuando un carpintero ve una madera y dice, uy, ¿qué mesa saco de acá? Eso es pensar con el material, ¿se entiende? Y me acuerdo que, bueno, la semana pasada uno de ustedes me preguntaba, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo veo eso que me está pidiendo el proyecto? Me preguntaban ahí con mucha ansiedad la semana pasada. Y esto es de un teórico literario, esto sale de otro lado, pero me parece que viene muy bien a esta idea. Y bueno, cualquiera que haya sido proyectista, cualquiera que haya proyectado algo, se da cuenta de lo que está diciendo acá esta persona.
cualquier artista que aprende a confiar y a entregarse al proceso por el cual la obra se revela, se va revelando la obra, comienza a ver que lo que en el momento de la creación pudo aparecer solo como una serie aleatoria de imágenes, solo aquello que apareció primero como una serie aleatoria de imágenes, adquiere una definición definida e incontrovertible, relación que una vez descubierta ya no puede pasar desapercibida. Esto es lo que decimos que el proyecto construye su coherencia, va construyendo su propia coherencia, y por eso es una sedimentación, una acumulación de decisiones que va construyendo su propia coherencia. Bueno, la última, ¿por qué el diseño no es experimentación? ¿Cuál es la diferencia epistemológica? Es decir, cómo se produce un conocimiento tanto en diseño como en experimentación. Ya vamos llegando un poco, ya se entiende, me parece, ¿no? El proceso de diseño es una exploración epistémica, eso no queda duda. ¿Por qué? Porque se prueban percepciones y se estabilizan conocimientos. Amon da un ejemplo muy claro. Yo quiero que el diseño de mi puente no se caiga cuando pase el primer auto arriba. O sea, yo tengo que saber que eso va a andar. O sea, hay un conocimiento y que se ha estabilizado y se ha producido un nuevo conocimiento. Ahora bien, en la epistemología pura y dura, la naturaleza del conocimiento en realidad es preguntar por el concepto verdad, la verdad científica, ¿no? Experimentar en ese caso es descubrir hallazgos verdaderos. Espero que no me hayan perdido, porque inestable la conexión. Entonces, experimentar es descubrir hallazgos verdaderos, respaldados por hechos empíricos, ¿sí? Eso, bueno, queda claro, ¿no? Una verdad científica, aunque entra dentro del criterio de la falsabilidad, que en realidad es verdadero hasta que se demuestre lo contrario, bueno, ¿no? Hasta que venga una teoría que la reemplace, porque en ciencia todo se transforma, digamos, ¿no? Una verdad establecida por los tiempos de los tiempos, digamos, no es una fe, en la ciencia no es una fe. Entonces, descubrir hallazgos verdaderos respaldados por hechos empíricos, que son reproducibles en experimentaciones, como les acabo de decir. Bueno, eso es central en la definición tradicional de conocimiento, ¿no? Ahora, la verdad no sirve en el caso del diseño. Esto tiene que quedar clarísimo. ¿Y por qué puedo decir esto? Este ejemplo que da Amon es buenísimo. Si yo digo, la ley de la gravedad es verdadera, yo estoy haciendo una afirmación científica clásica. Es obvio, ¿no? Es una verdad científica. Ahora, si yo digo, este edificio es verdadero, lo que yo estoy diciendo no es una declaración científica, es ideología pura. Ideología pura. Es decir, que mi edificio es verdad y el del otro es mentira. Es una cosa, mi edificio es mejor que el tuyo porque el mío es verdadero, el tuyo es falso. Es ridículo, uno no anda diciendo, este edificio es verdadero. Entonces, como esfuerzo epistémico, el diseño no busca lo verdadero, busca lo correcto. Entonces, otro ejemplo, ¿no? Si queremos describir resultados en un sentido epistémico, diríamos que el edificio ha sido diseñado correctamente. Yo diría, está bueno este edificio, qué bueno que está este edificio. Cuando yo digo qué bueno que está este edificio, estoy diciendo este edificio está bien, este edificio está bien hecho, ha sido bien diseñado, está bien hecho. O por el contrario, la mayor de las veces yo digo, este edificio es una mierda, o sea, este edificio es malo. ¿Qué quiere decir eso? Es que ha sido diseñado incorrectamente. Está mal orientado, está mal construido, está mal la escala. Generalmente yo bueno, soy más propenso a decir que está mal, a que está bien. Hay muy pocos edificios que para mí están bien. Bueno, esto viene de la epistemología procesual, es algo de los 50, bueno, más cercano a nosotros en realidad. Goodman arrancó en los 50, esto es un texto ya bastante avanzado. Y él habla de rightness, que está difícil de traducir al español, es más, se lo traduce de distintas maneras, porque sería lo correcto, ¿no? Esto de diseñar en forma, esto de buscar lo correcto. Pero también puede ser validez, algo válido, it's right, es válido, así que bueno, no supe cómo traducirlo. Pero entra también dentro de la validación, que es cómo uno valida, dentro del proceso de diseño, cómo uno va validando sus propios procesos, cómo uno va pensando que está haciendo las cosas bien y no mal, ¿no? Entonces está este proceso de validación, que también proponen estos autores, hablan de un proceso de ponderación
que permite describir el progreso epistémico independientemente de los factores externos de aprobación. Y esto quiere decir que digamos, no hay juez por fuera del proceso de diseño, porque todo lo que esté por fuera del proceso de diseño para jugar al proceso de diseño es ideología, es imposición. Por eso nosotros, bueno, yo hablo siempre de que nosotros formamos parte del proceso de diseño porque estamos tratando de encontrar con ustedes la coherencia interna, la validación interna del proceso, y no tratando de imponer una ideología propia, o digamos, y cómo se puede imponer una ideología propia en el proceso de diseño arquitectónico, a través de la imposición de un estilo, por ejemplo, o la imposición tipológica, por ejemplo. Bueno, para finalizar, digamos, ¿cuál es la epistemología del diseño? Bueno, poco a poco, en pasos difíciles y bucles iterativos, se va desarrollando lo correcto. Las operaciones se verifican innumerables veces, se revisan, descartan o mejoran hasta que finalmente surge un conocimiento confiable en una forma estabilizada que permite la realización del artefacto. Así que si fuéramos a construir eso. Bueno, de alguna manera esto puede ser un dibujito que presente eso, aunque Asimov es mucho más racional, ¿no? Ya vimos, ahí estarían, digamos, estas búsquedas tentativas. Yo por eso puse mucho rojo ahí, porque para mí hay muchos actos creativos, digamos, a diferencia de Asimov, que ponía solamente el llamado de la síntesis en el tercer paso, y después todo lo demás era racional. Yo creo que en todos lados hay síntesis. Ahí estarían los bucles iterativos, ven esas flechitas que van para atrás, y vamos yendo de una incertidumbre a una certidumbre, de una inestabilidad y probabilidad a una estabilidad y resultado, digamos, final. Entonces, esto, en vez de decir, como Asimov, que hay una síntesis en el tercer paso y después todos los pasos de producción, para nosotros en realidad hay actos creativos, hay síntesis en cada uno de los pasos, porque también hay producción. Cada uno de estos puntos rojos terminan en productos intermedios de diseño. Los productos intermedios de diseño que ustedes hacen para nosotros son evidencias de actos creativos. Y de esos productos intermedios de diseño ustedes se van a quedar con algunos. Algunos van a ser los que sostengan esos bucles iterativos, tal vez una planta que la sigo trabajando con el corte, y 3, 4 veces hasta que la estabilizo. Entonces es esa colección de productos intermedios, actualizados o no actualizados, lo que termina siendo el resultado final del proceso de diseño. Entonces, por ahí, este mapa que ustedes están viendo acá, no habría que leerlo cronológicamente, sino que habría que verlo como una foto del resultado final, digamos, porque el resultado final del proceso también cuenta su propia producción, porque ahí tendríamos ese bucle que aparece ahí del lado abstracto, que por ahí son las plantas, cortes y vistas que más trabajé, que repetí, que ya ni sé cuántas veces hice, porque cuántas veces salvé el archivo. Todas las veces que yo salgo un archivo es una nueva versión, digamos, aunque no le cambie el nombre, digamos, aunque no los vea nunca más. Y entonces, en definitiva, nuestras entregas finales son, digamos, la última visualización, que en realidad por ahí es la cuarta versión de la misma imagen, las plantas, etc. Y en cada uno de esos pasos, cuando yo fui activando, porque ¿qué quiere decir que se va estabilizando? Y bueno, que por ahí los cambios son cada vez más menores, ¿no? Se va acotando el régimen de cambio, bueno, al final estoy simplemente haciendo ajustes. Pero en cada una de esas decisiones, sean grandes o chicas, en cada una de esas flechitas, digamos, en cada una de esas manipulaciones, hay técnicas, procedimientos, conceptos y búsqueda en el archivo involucrada. Así que sí, me gustaría que por ahí, en vez de pensarlo como un paso, como una serie de pasos al estilo de que voy tirando los dados y voy pasando de fichita en fichita, que piensen que esto tal vez es una foto final de un proceso que me va contando, digamos, la historia, pero que está todo presente, digamos. Si quieren verlo más cronológico, esta sería otra manera de ver. Esto es parecido a un diagrama que les estoy mostrando yo, que es una información que hago de la imagen detenida de Robin Evans. Piensen que cada una de estas como columnas vertical, columnas que están viendo ahí que de puntitos, son estos planos de consistencia. Que quiere decir que una de esas flechitas, digamos, por ejemplo, un corte me hizo cambiar la planta, digamos. Entonces, hay uno de estos productos que a través de, digamos, lo que me permite encontrar, me permite decir, bueno, ahora esto es esto, una nueva interpretación. Entonces hay un salto de escala, digamos, un salto no de escala, sino un paso de un plano de consistencia o de coherencia interna a un nuevo plano. ¿Por qué? Porque descoordiné uno que me hace traer al otro,
Y así, y siempre piensen que, bueno, dependerá de ustedes también, este gradiente de riesgo o control, si lo controlo por completo el resultado, y bueno, por ahí me quedo en esa línea plana, sin ninguna sorpresa, eh, 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 creyendo que, bueno, ya hice algo que ya conocía. En ese caso diría entonces que no es un proceso de diseño, es un proceso de reproducción. Es un diseño totalmente controlado, es un proceso de diseño, que no es un proceso de diseño, ya pasa a ser otra cosa. En un proceso de diseño siempre tiene que haber riesgo, y porque si no, no aparece nunca lo nuevo, ¿no? Y piensen o recuerden que cada vez que tomamos una decisión, estamos haciendo esto, aunque seamos conscientes o no, porque siempre estamos en un análisis concreto de una práctica concreta, porque si no, no sería una decisión dentro del proceso de diseño, pero para hacer esa decisión estoy siempre pensando en mi caja de herramientas teórica, siempre a través de una técnica de representación, siempre. No hay forma de hacer un proceso de diseño por fuera de las técnicas de representación, es un acto simbólico. Siempre estoy haciendo algo, siempre es un procedimiento, siempre. Estiro una línea, corto, borro, siempre es un procedimiento. Y siempre estoy trabajando con un concepto, aunque yo no lo sepa. Por eso yo puedo venir como un crítico y decir, acá lo que hiciste fue no sé qué, tal cosa. Y todo eso yo lo puedo multiplicar si tengo procedimientos de lectura bien aceitados que me permiten ir a mi archivo para buscar un texto, para clarificar un concepto, o para buscar un precedente arquitectónico, para clarificar, bueno, cómo se hizo algo, ¿no? Esta ventana, ¿cómo se pone? Esta ventana de madera, ¿qué tamaño tiene? O sea, cualquier cosa, ¿no? Y nada, bueno, esto de pensar que entonces podríamos tener este tablero de control, digamos, entre control y riesgo, y pensar, digamos, primero siempre hay que pensar, piensen en la conversación del tablero, piensen que siempre hay que tener en claro dónde estamos en el momento del proceso, no es lo mismo conversar en generación, conversar en transposición, que conversar en desarrollo. Ahora ya, simplemente por el imperio del cronograma, estamos en desarrollo, nos quedan 4 clases más después de esta, y después entregamos, porque tenemos un feriado en el medio, quedan solo 3 semanas de clase. Y también tienen que pensar ustedes dónde están en su curva del conocimiento, digamos, cuántas capacidades qué grado de autonomía tiene la capacidad proyectual que han desarrollado ustedes. Y después está el docente, cuánto esté dispuesto a intervenir o preguntar en relación a cuánto control o riesgo quiera. Entonces, por ejemplo, un posible escenario de riesgo, digamos. Cuando el docente ve que el alumno tiene una gran autonomía, y por ejemplo estamos a mitad de cuatrimestre, y bueno, por ahí entonces la intervención del docente es más una pregunta, que deja abierto, digamos, la resolución. Puedo tomarme ese riesgo, digamos, o puedo aceptar que entre tanto riesgo en la ecuación. Ahora que estamos ya más en desarrollo, y sobre todo si vemos que hay una capacidad limitada respecto de la autonomía del alumno, bueno, tal vez haya que intervenir más para ir como cerrando la cosa. Bueno, nada, eso. Y hoy estuve hablando de estas cosas. Estos son los autores que estuve trabajando. Ahora que estoy llegando al final, les recuerdo que todo esto está subido al canal de la cátedra, para el que quiera repasar todos los rulos internos que hay acá entre clase y clase. Yo estas clases no las doy más, o sea, ya quedan en la red por los tiempos de los tiempos. Sepan también que ustedes tienen todas las diapos de todas las charlas que di están aquí, ustedes tienen acceso a este drive, así que pueden ir a buscar todas las diapos. Incluso fui subiendo en las semanas que me parecía que valían la pena algunos de los textos base. Todo lo que dije hasta ahora y lo que voy a decir la semana que viene, en estas últimas semanas, están en este apunte. O sea, yo estoy solamente volcando contenido que ya está escrito aquí, en este apunte que se llama Proceso de Diseño Arquitectónico, que está también en el mismo drive al que ustedes tienen acceso. O sea, que todo este material está. Nosotros no tomamos examen de esto. Nadie les va a andar controlando como policías si leyeron esto o no leyeron. Como digo, nuestra responsabilidad es enseñar, la responsabilidad de ustedes es estudiar. Y si estudian, van a aprender. Si no estudian, no van a aprender. Como esto es un saber hacer, bueno, qué sé yo, por ahí sí aprenden a hacer algo. Pero no van a aprender por qué. O, digamos, saber hacer involucra un conocimiento, y el conocimiento
práctico solo no existe. Entonces, como que ustedes tuvieran una sola pata. Saldrían rengos, digamos, de acá. Pero sería solo responsabilidad de ustedes. Yo no me voy a enojar con ninguno de ustedes si ustedes no quieren leer nada de esto. Esto es simplemente mi trabajo, lo que vengo haciendo hace 10 años. Y nada, bueno. Y el último apunte que está agregado, esto es una entrevista que me hicieron hace 15 días, que edité, estuve trabajando una semana para editar esto, y me parece que es un buen resumen de lo que estuve diciendo, sobre todo porque está conectado con el taller y con lo que está pasando en el taller hoy. Y bueno, nada, esto es el último apunte, que creo que está en el Classroom subido. Y bueno, entonces la semana que viene terminamos ya esta ronda. No, la semana que viene no, dentro de 15 días, con esto del mapeo de controversias o las STS, digamos, el marco teórico del Science and Society, Science, Technology and Society, of Technology and Science, Studies of Technology and Science, estudios de ciencia, tecnología y sociedad. En español hay una frase más, una palabra más. Y ATN es Action Network Theory, o la teoría del actor red. Y nada, les voy a tratar de estar explicando mínimamente qué es esta nueva vertiente de la sociología, sobre todo con la metodología de mapeo de controversias. A ver si cerramos esto.